Hemos ya iniciado esa profundización, ese análisis académico de lo que es las ciencias forenses y hemos ingresado a lo que es la parte criminológica y hemos brindado pues algunos aspectos, algunos ejemplos. Dentro de esto es muy importante tener en cuenta el cuerpo, la escena del crimen, después de la muerte, el post-mortem, después de que la persona fallece, es asesinada, o después de que la víctima es asesinada, ¿qué pasa con ese cuerpo? Ahora, estábamos hablando del asesino serial y hay unas clasificaciones dentro de la sociopatía y la psicopatía, hay unas clasificaciones. Esas clasificaciones de la sociopatía tienen un análisis desde la psicología, desde las ciencias naturales, desde la biología y desde muchas ramas. Hay un sociópata, psicópata, asesino serial que abandona la escena del crimen. Es decir, que se va del lugar. Y hay otro psicópata, asesino y serial donde su lugar de residencia se vuelve el lugar de la escena del crimen, es decir, donde guarda a las víctimas, donde tiene los muertos. Miremos, por ejemplo, a Gacy el payaso. Gacy el payaso. Un asesino serial mezclado en lo que eran actividades culturales, sociales y aún de política. Gacy el payaso. Un asesino serial donde las víctimas eran preadolescentes o adolescentes que iban en busca de trabajo. Y estas eran llevadas a su casa donde hay unas características analizadas allí en la escena del crimen. Las víctimas que eran llevadas a su casa, él las enterraba y algunas las ocultaba debajo de su sótano. Es decir, que dentro de su genética, dentro de su química corporal, él no sentía lo que era la putrefacción y la autólisis. Él no sentía la putrefacción o la autólisis. Perdió su olfato, perdió la sensibilidad. Una de las cosas que delataron a Gacy y que indicó a las personas de que allí él tenía enterradas personas, es decir, habían seres humanos o cuerpos allí, es que la casa de Gacy expelaba un olor a putrefacción.
a causa de la autólisis de los cuerpos que se encontraban allí. Había un olor permanente a putrefacción, lo que quiere decir que dentro de las características de este psicópata perdió el olfato. La pérdida del olfato. Pero está también el proceso de descomposición, que es mucho más fuerte, porque la putrefacción tiene unos estados. El rigor mortis, que es cuando el cuerpo se empieza a poner rígido. El livor mortis, cuando empieza a ver esas acumulaciones de sangre. La autólesis, cuando es las laceraciones, pero la parte de descomposición, que es donde expele un olor mucho más fuerte, Gacy ya no lo tenía. Es decir, que el número de víctimas puede ser mucho mayor a los que registran los registros documentales. Desde un análisis criminológico, forense, académico en estos momentos, quiere decir que Gacy fue un psicópata que logró desarrollarse, logró evolucionar en su esfera criminal por muchos años, analizándolo desde un punto de vista criminológico. Porque está el psicópata que se gesta, pero no logra desarrollarse, sino lo que tiene es un trastorno mental y es tratado o es conservado en centro de institución mental. Pero está Gacy, el payaso. El payaso porque precisamente se disfrazaba, o ese era su expresión de payaso. Gacy logró, es decir, la temporalidad que logró en la psicopatía, la sociopatía, fue de mucho tiempo. Fueron unos errores más que todo ya de su... fue tanto la psicopatía, la sociopatía que se desarrolló en él, que con el tiempo los olores y los mismos errores ya experienciales que lo llevaban al error. Pero fue un índice de víctimas, un serial de víctimas que reviste una importancia desde el análisis criminológico y criminalístico. Entonces, en la morada, el lugar donde vive ese espacio. Ahora, dentro de Gacy el payaso, quien tenía lo que era la putrefacción del cuerpo. Dentro de eso está Jeffrey Dahmer, quien es todo lo contrario a esa psicopatía o sociopatía. Jeffrey Dahmer es todo lo contrario porque conservaba algunas partes del cuerpo que él se podía comer. Es decir, que era un sociópata o psicópata, asesino serial, caníbal.
Gacy parecía ser que se involucró en un medio de autólisis o de putrefacción, de descomposición en una esfera y ese olor, los químicos. Pero Jeffrey Dahmer se desarrolló como psicópata en una esfera de canibalismo, de comer los órganos de los cuerpos y lo otro lo eliminaba. Es decir, había en cierto sentido una búsqueda de preservar el cuerpo de la putrefacción, lo principal del cuerpo, pero no para enterrarlo ni para guardarlo, sino para ingerirlo, para comerlo. Y eso fue una de las cosas, el eliminar partes del cuerpo fue una de las cosas que llevó a los investigadores a descubrir a Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Ahora está Chikatilo. Harold Chikatilo. Chikatilo, la bestia ucraniana, como así le decían, era un adulto mayor que cuando mataba a las víctimas o las golpeaba, abandonaba la escena, es decir, cometía lo que era el delito sexual, la violación, pero abandonaba la escena, es decir, no permanecía en la escena. Harold Chikatilo. Entonces vemos aquí, desde las ciencias forenses hay que analizar. Por ejemplo, Harold Chikatilo cuando abandonaba la escena, muchos cuerpos entraban en rigor mortis, livor mortis, autólisis, putrefacción, pero por las temporalidades, por el tiempo. Y la motivación, el impulso era la parte genital, la parte coital. Pero después de que golpeaba a la víctima con un arma contundente para golpear. Entonces, el sociópata o el psicópata tiene motivaciones diferentes. Ahora, dentro de esto, vuelvo y le digo, no podemos, estudiantes, aprendices, no podemos relacionar lo que es el sicariato, lo que es el crimen organizado, lo que es narcotráfico, conflicto, no podemos relacionar eso con lo que yo les estoy diciendo. Porque todo lo que les acabé de mencionar tiene una motivación intrínsecamente económica. Pero lo que yo estoy trabajando en la parte de criminología y de las ciencias forenses tiene un origen psiquiátrico, tiene un origen psicológico. Y es ahí. Luego vamos a trabajar quizás las otras áreas y hablar de lo que es la motivación del conflicto. Que dentro de lo que es el conflicto
se encuentran diversos grupos en el mundo donde hay muertes a causa de ese mismo conflicto. Pero este tema de origen psiquiátrico, donde se gesta un sociópata, donde se gesta un psicópata, perdón, tiene unas motivaciones. En algunos esas motivaciones vienen desde el nacimiento. En otras viene desde la influencia del mismo medio. Muchos factores, tanto externos como internos. Ahora vienen unas situaciones que son de análisis particular. Por ejemplo, la masacre de Columbia por parte de dos adolescentes. Columbia, dos adolescentes, dos jóvenes que empezaron a ser influenciados, empezaron a ser orientados por un tipo de música, empezaron a leer cierta literatura y la entendieron de cierta manera, y lo que hacen es generar un tiroteo en su colegio o en su institución educativa. Eso pasó en Estados Unidos, en el Columbia, en una de las instituciones de educación pasó allá. Esa influencia del medio, esos mensajes subliminales, esa propaganda que los impulsó, que los llevó a esa situación. En un resentimiento donde se sumó el acoso escolar, donde se sumó la sensación de discriminación escolar. Y donde al final ellos, después de haber cometido la masacre, se terminan suicidando ellos. Donde hay una planificación, porque tenían armas para matar muchas más personas de lo que hicieron, pero pues hubo por parte de las autoridades en el momento, hubo una... Es decir, una sociopatía o una psicopatía que no estaba, pero en un determinado momento, por una situación, hecho, circunstancia, se empezó a desarrollar, empezó a prosperar en ellos y llegaron a esa situación. Llegaron a esa situación. Ahora, está la ideología o la filosofía. Cuando alguien de la religión, de un pensamiento, desarrolla una patología de volverse sectario, es decir, se exageró. En lo que es la familia, por ejemplo, o Charles Manson. Charles Manson. Charles Manson conformó una familia, lo que él llamaba la familia Manson.
esa sensación, esa euforia de los hippies en ese tiempo de la marihuana, de las drogas que llegaban, dio la sensación de la creación de un grupo de jóvenes que se llamaron la familia Manson, en donde parece ser de que el fin era de hacer unas bromas pesadas, de hacer unas bromas pesadas, de hacer maldades. Y parece ser de que algunos esas bromas pesadas se excedieron y cometieron unos asesinatos. Muchos dicen que orientados por Charles Manson, otros dicen que no fueron orientados por él, que él estaba pues en su cuento filosófico, también en la música, porque Charles Manson tiene música, un gran compositor. Pero Charles Manson, muchos se vieron influenciados por él para cometer delitos, para transgredir lo que era la ley y cometer crímenes. Y dentro de esos crímenes hay varios homicidios. Charles Manson fue por mucho tiempo visto desde el psicoanálisis, desde la psicología. ¿Qué sucedió? Siendo un cantante, siendo un líder religioso, ¿qué pasó con Charles Manson? Que su familia Manson se excedió en esto y hasta una actriz, Sharon, la recuerdan sus actuaciones. Sharon. Sharon murió producto como de esas maldades o de esas bromas pesadas que trataron de hacerle. Parece ser de que fue tomado como tortura, o sea, la asesinaron. Sharon. Son motivaciones religiosas, filosóficas, que lleva una familia llamada la familia Manson a hacer esto. Ahora están las estructuras de poder de los estados, como en su tiempo el nazismo. Adolf Hitler puso una estructura de poder donde hacía asesinatos en masa en los campos de concentración. Ingresaban allí. El niño de la pijama de rayas da un mensaje, pero hay muchas otras obras cinematográficas y de lectura para estudiar lo que fue el Holocausto y lo que es el nazismo en el libro de Adolf Hitler, Mi lucha. Un libro donde él habla de la raza aria. Un libro donde habla de de la intención genética de él de reducir ciertas razas. Esto lo hablaba Adolf Hitler en su libro Mi lucha. De crear una sola raza, de crear una sola persona. ¿Qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial hoy? La inteligencia artificial está creando un solo ser humano a través del algoritmo, a través de la nube, a través de la artificialidad. El ser humano artificial
lo que explicábamos, que hay una gran diferencia entre cyborgs, entre los clones, entre el ser humano, el sapiens, el androide,